Hare Krishna, bienvenidos nuevamente. Continuamos con la lectura del Bhagavatam. Estamos en el capítulo 14. Vamos a leer hoy los textos 4, 5, 6 y 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El texto dice así: Jima prayam vyavahritam Shatya mishram chasauhridam Pitrir matri suhrid bratri Dampatinam chakalkanam. La traducción del verso es la siguiente: todas las transacciones y tratos ordinarios se contaminaron con el engaño, incluso entre amigos, y en las relaciones familiares siempre había malos entendidos entre el padre, la madre y los hijos, entre bienquerientes y entre hermanos. Incluso entre esposo y esposa siempre había riña y disensión. Estos versos que vamos a leer, comenzando con este número 4, dan una descripción, como dijimos ayer, de ciertas características de la realidad social que nosotros hoy por hoy vivimos y que no nos es difícil identificarnos con ella. Y si bien es verdad que la descripción de estos fenómenos sociales se está presentando aquí como algo que asombró a Yudhishthira. Yudhishthira, al ver todo esto, lo que se está describiendo, para él, y como lo vamos a leer en el significado del próximo verso, número 5, Yudhishthira se queda sorprendido, porque parece ser que todas esas cosas que para nosotros son normales y parece que en realidad es el pan diario y parece ser que no hay otra forma de vivir, eso que es tan normal y natural para nosotros, parece ser que en aquellos tiempos no existía. Recogiendo las palabras, la forma en la que lo presenta el Bhagavatam y recogiendo también el significado de Prabhupada, en donde él explícitamente afirma eso, que en aquellos días esas características simplemente no figuraban en los intercambios sociales. Para nosotros que hemos crecido, que hemos nacido y hemos crecido ya en una sociedad como esa, se vuelve natural. Pareciera que es normal tener que estar aprensivo y pareciera que es normal tener una cuota de desconfianza cuando alguien se acerca a mí. Pareciera que eso es la vida normal. Si estoy en el trabajo, si estoy en la calle y si alguien se acerca con una cantidad, pareciera que cada quien internamente tiene un sensor y con ese sensor percibe cuánta cantidad de amabilidad es aceptable. Si hay una persona que pasa la línea y es demasiado amable, naturalmente vamos a dudar, ¿no? A desconfiar de ella. Y parecería que esa desconfianza, no parecería, sino de hecho, esa desconfianza nos es útil en la vida, en los intercambios diarios, a nivel familiar incluso, tristemente. Es un tanto triste que tengamos que portar casi que como un arma, como una espada desenvainada, casi que tenemos que andar muy alertas para utilizar la desconfianza en el sentido de no confiar en cualquier persona. Y como digo, es tan natural para nosotros que se les enseña a los niños a no confiar en cualquier persona, tristemente, porque el confiar en cualquier persona nos puede traer problemas. Y como digo, triste y lamentablemente incluso esto se lleva a las relaciones íntimas, ¿no? Las relaciones de confianza entre amigos y las relaciones familiares. Y nuevamente, parecería que es normal que uno encuentre seres más queridos fuera del círculo inmediato familiar.
es un patrón tan común, ¿no? Que uno fuera del círculo familiar íntimo y que son las personas más cercanas que un ser humano tiene, es común que uno termine encontrando relaciones más sólidas, más firmes y más satisfactorias fuera del círculo familiar. Y a algunas personas les sucede, tristemente, que dentro de su círculo familiar no son ellos mismos. O sea, y como digo, es triste, una persona para poder ser ella misma necesita un ambiente diferente al de su círculo familiar, y estando en su círculo familiar es otra persona. No puede expresarse como ella es. O eso nos lleva también a asuntos psicológicos y clínicos, a hacer la pregunta de cuál es tu verdadera personalidad, porque en general todo el tiempo estamos condicionados, aprendiendo y adquiriendo cosas y patrones y formas de conductas externos, ¿no? Pero así a grandes rasgos y para hablarlo en términos simples, eh, a personas ocurre eso, ¿no? Que en su círculo interno no pueden vivir con cierta cantidad de genuinidad, con espontaneidad, ¿no? Y parecería, como digo, que eso es lo normal, que así se vive. Y de hecho, eso es normal, sí, pero en esta época llamada Kali Yuga, de la cual recibimos información del Bhagavatam. Continuamos. Mm, Así que incluso entre amigos empezó a haber engaño. Las relaciones familiares siempre presentaban malos entendidos entre padre, madre e hijos, entre hermanos y bienquerentes en general, cosa, como digo, que esto es prácticamente el pan de cada día, llegando al punto de violencia fea, incluso, ¿cómo se llama esto? Asesinatos y cosas así feas y terribles, indignantes dentro de los círculos familiares. Personas que terminan matando a sus papás por la cuestión de la herencia, personas que de hoy en adelante nunca más te vuelvo a dirigir la palabra porque te tocó más dinero que a mí de la herencia de nuestros papás, y por cosas tan tristes, es una buena palabra para definirlo. Aparte de absurdas y trágicas, son tristes, ¿no? Personas que terminan eso. Es muy frecuente también en la historia la cantidad de casos que terminan en tragedia y previamente eran, podemos llamarlo, tragedias, crímenes pasionales, que había de por medio en la relación de víctima y victimario, había una relación de amor, entre comillas, y es muy común, es muy frecuente. Incluso entre esposo y esposa siempre había riña y disensión. Esto no es para nada una novedad para nosotros, caliyugenses. No es una novedad esto, ¿no? Entre esposo y esposa, a tal punto que más adelante llegará el momento en el que el concepto de esposo y esposa será una cosa, hablar de esposo y esposa terminará siendo como anacrónico, ¿no? Como algo que existió, pero ahora ya no. ¿Saben? Me viene a la cabeza ahora que tengo algunos amigos indianos, y uno de ellos, con uno de ellos con quien comparto más frecuentemente, observo, si bien es verdad, él tiene mucho tiempo viviendo aquí en Occidente, en Panamá, pero hay muchos, parte de su cosmovisión, de su cultura indiana, naturalmente sigue muy viva, porque supongo que sucede también en otras ciudades, al menos aquí, todos los inmigrantes indianos mantienen una comunidad relativamente fuerte entre sí, un contacto sólido entre sí. Así que eso da un margen mayor para que ciertos elementos culturales indianos se mantengan más presentes. Entonces, a él, que yo convivo con él con mayor frecuencia, noto como ciertas transacciones occidentales simplemente no le caben en la cabeza. Como por ejemplo,
a él no le parece chocante y extraño el hecho de que en una familia los hijos ya crecieron a la edad de casarse, a esa edad en la que se considera que es bueno casarse o apropiado. Entonces, para él es extraño que los hijos se casen y los papás queden solos, desvalidos y desprotegidos. Y para él eso es muy extraño, ¿no? Porque parte de su cultura es que los papás están mayores, pues tienen que vivir con alguno de los hijos por una cuestión natural, ¿no? Por una cuestión de agradecimiento, de respeto, de bendiciones, por tantas razones, ¿no? Y en una ocasión estábamos ahí en la calle con él y ¿cómo fue esto? Ya me recordé, había un constructor, de hecho los constructores que están trabajando en el templo, que están trabajando con esa máquina justamente ahora, uno de ellos, el contratista, está trabajando y hay muchos otros constructores que trabajan con él. Y uno de ellos es su propio padre. Está el contratista y entre todos los demás que trabajan con él y para él, uno de ellos es su propio papá. Entonces, mi amigo indiano, cuando supo eso, le pareció demasiado extraño. ¿Cómo es eso que el papá trabaja para él, para su hijo? Claro, porque en ese sentido el hijo tiene más experiencia. Pero para mi amigo eso simplemente esos esquemas no existen en su cabeza y en un sentido los esquemas que él tiene en la cabeza son más, están más acordes con, como podemos decirlo en un lenguaje del Bhagavad Gita, de la Gita, están más acordes con el Dharma social, ¿no? El, aquellos esquemas sociales que permiten que una sociedad marche hacia la civilización y hacia la trascendencia, ¿no? Occidente, de tantas maneras, está sin estructura y tan desordenada de tantas formas. Y una de ellas es esto que acabamos de leer, ¿no? Que a nosotros nos parecen tan naturales, tan normales. Un caso más, una raya más al tigre, otro caso más de familias disfuncionales. Parece que es lo normal y caemos en eso, podemos decirlo, es un tipo de falacia, terminamos aceptando una mentira que se vuelve verdad por ser reiterada. Y lo cierto es que familias disfuncionales traen problemas a los involucrados. No hay un crecimiento sólido y sustentable, integral, en aquellas personas que tienen experiencias en vida disfuncional o tenemos experiencia en familias disfuncionales. El detalle es que como es tan frecuente, parecería que, bueno, ya, no pasa nada. Sí, se volvió común, mas no es normal. Y claro, incluso una persona que viva hoy por hoy o haya vivido una experiencia en familias disfuncionales puede indudablemente eh, em, cultivar con su capacidad de volición, con sus buenas decisiones, con su inteligencia, puede cultivar un cuerpo emocional sano para él como individuo, buscar una vida civilizada y una vida trascendental. Eso puede hacerse. Sin embargo, va a llevar más trabajo que una persona que no tuvo ni tiene una vida, una familia disfuncional. Como digo, si es posible, indudablemente es posible, porque el bhakti no depende de ciertas cosas externas. Sin embargo, eh, es, eh, va a llevar un desafío mayor para aquellos que hayamos tenido esas experiencias o estemos viviendo una experiencia de familias disfuncionales. Vamos al texto. Significado. El ser viviente condicionado está dotado de 4 principios de mala conducta, a saber, 2 puntos, los errores, la demencia, la incapacidad y el engaño. Voy a tenerme aquí un momento. Este es un tema un tanto recurrente en los libros de Prabhupada, los 4 defectos del alma condicionada, así se categorizan. Si bien es verdad, aquí Prabhupada no lo pone como 4 defectos, sino 4 características de la mala conducta, él dice. Sin embargo, es un tema que se reitera y es un tema interesante como para sentarse y indagar en cada uno de ellos. Prabhupada aquí solamente los menciona y brevemente describe algo acerca del engaño.
Los leo nuevamente, los 4 defectos, o, como Prabhupada los menciona hoy, los 4 principios de la mala conducta son: 1, los errores; 2, la demencia; 3, la incapacidad; y 4, el engaño. Estos son signos de imperfección, y de los 4, la propensión a engañar a los demás es de lo más resaltante. Ese hábito de engañar existe en las almas condicionadas porque estas principalmente se encuentran en el mundo material imbuidas de un deseo antinatural de enseñorearse de él. ¿Enseñorearse de qué? Del mundo material. O sea, uno está en este lugar tratando de ser el más top, tratando de ser el mejor, el más inteligente, tratando de ser el principal en todo. Y posiblemente si yo no tengo ese deseo de ser el principal en todo, posiblemente yo voy a eh, mm, seguir a otras personas en quien me puedo ver identificado, en quien puedo ver una persona que se ha vuelto experto y se ha vuelto dueño, amo y señor y conquistador en algún área. Yo lo voy a seguir porque de esa manera satisfago mi deseo es una satisfacción compartida. A través de esa persona me veo reflejado para ser alguien, ¿no? Y se habla de eso, ser alguien en la vida, ¿no? Prabhupada no menciona tanto tampoco el tema hoy, sin embargo, va por esa dirección el punto de enseñorearse. El ser viviente en su estado puro no está condicionado por las leyes, porque en ese estado está consciente de que se haya eternamente supeditado al Ser Supremo y por ende, siempre es bueno para él permanecer supeditado, en vez de tratar de enseñorearse falsamente de la propiedad del Señor Supremo. Este es un punto simple, podríamos decir. Lo podemos explicar con una analogía, lo que Prabhupada acaba de decir. Un alma condicionada todo el tiempo está esforzándose por controlar, por básicamente controlar, por ser el dueño de todo, por disfrutar todo lo que ve. Y un alma liberada, un alma pura, como Prabhupada aquí dijo, es una persona que ya entendió que ella no es el controlador de todo, y que tampoco es el dueño de todo, y que por lo tanto deja en manos de Dios todo, incluso su propia vida. Eso es, en otras palabras, lo que Prabhupada acaba de decir. Y esa persona entendió que de aquí en adelante lo mejor que puedo hacer, lo más inteligente que puedo hacer para evitarme incluso ansiedades y frustraciones, que ahorita más abajo lo va a mencionar un poco más, las frustraciones y ansiedades, es que lo mejor que puedo hacer es dejarle todo a Dios, en manos de Dios, y lo que pase, pase lo que pase, es lo que va a ocurrir y es bueno en todo caso, ¿no? La persona llegó a entender que lo mejor es estar supeditado a Dios, dice Prabhupada aquí, en vez de él intentar controlar todo. Y esto sería, imaginémonos, esto sería como un niño que, cuyo padre o cuyos padres tienen una empresa enorme y gigante, y el niño se da cuenta de que su bienestar, su educación, su salud y su alimentación dependen de que la empresa de mi papá funcione bien, ¿no? Imaginémonos un niño de 5 años dándose cuenta de esto. Yo dependo en muchos sentidos del bien, el buen funcionamiento de la empresa de mi papá. Por lo tanto, déjenme a mí irme a meterme a la empresa y controlar todo. Tener las juntas con las personas, hacer el planeamiento, ver las cuestiones judiciales de la empresa, ¿cómo se llaman? Las cuestiones eh, legales de la empresa. El niño va a terminar, se le va a acabar su vida si se pone a eso. Lo mejor es que le deje a su papá todo y que él se dedique a lo que tiene que dedicarse, que es estudiar en la escuela. Y similarmente nosotros, similarmente podemos seguir aquí, llegar a comprender, y en eso consiste el bhakti, en que en todo momento estamos supeditados a la orden del Señor Supremo. Y cuando voluntariamente yo me entrego y entrego todo a Krishna, en ese momento, o a partir de entonces, puedo vivir con menos ansiedad, sin ansiedad, de hecho, sin ansiedad y sin miedo, Abai, porque entiendo que Dios se hace cargo. Y en caso de que las cosas no salgan como yo pienso y tengo un resultado distinto, por algo Dios mandó un resultado distinto al que había en mi cabeza. Claro que esa es la ecuación. Hacer eso requiere ciertas cualidades y una de ellas es la fe.
saber que Dios está de respaldo y que estoy en Dios todo el tiempo y Dios está conmigo todo el tiempo. En el estado condicionado, sigo leyendo, en el estado condicionado el ser viviente no se satisface ni siquiera si de hecho se vuelve el Señor de todo lo que ve, cosa que nunca ocurre. Y en consecuencia es víctima de toda clase de engaños, incluso en las relaciones con sus parientes más cercanos e íntimos. En un estado de cosas tan insatisfactorio como ese, no hay armonía ni siquiera entre padres e hijos o entre esposo y esposa. Pero todas esas dificultades conflictivas pueden ser mitigadas por un proceso. Y ese es el cultivo, el servicio del Señor. El mundo de hipocresía puede tenerlo únicamente si se lo presta a través del servicio devocional del Señor. Y nada más. Maharaj Yudhishthira, habiendo observado las disparidades, conjeturó que el Señor había desaparecido de la tierra. Eh, Volviendo al asunto de los engaños entre personas, ¿con cuánta frecuencia nos damos cuenta de que estoy enamorado, entre aspas, como dice el portugués, entre comillas, como en castellano? Me pensé enamorado de una persona para después darme cuenta de que esa persona es otro ser humano como yo, ¿no? Es otra persona que como yo tiene miedo de afirmar ciertas cosas propias. Es otra persona que como yo tiene miedo a mostrarse vulnerable. Es otra persona que como yo tiene traumas de la niñez que ni siquiera sabe que están allí y que en ciertos momentos actúa de manera inconsciente respondiendo a esos traumas y crea otros problemas. Después de un tiempo me doy cuenta de que aquella persona de quien yo pensaba, con quien pensaba que iba a compartir mi vida entera, después de 2 años me doy cuenta que no quiero compartir más con ella. 2 años o 2 meses, cada caso es distinto. Y en ese sentido estamos engañando, que estoy mostrando una parte, estoy mostrándome como algo que no soy. Estoy mostrándome un yo no completo, ¿no? El yo completo también tiene vulnerabilidades y traumas y complejos y miedos, aspiraciones, sueños, etc. Y en ese sentido hay una cantidad muy grande de falsedad. Tal vez no porque seamos malintencionados, sino por ignorantes, por desconocedores, es una palabra, un eufemismo más que cabe aquí, por desconocer, pero más crudamente por ignorantes, por estar cómodos viviendo en medio de oscuridad, por miedo a abrir la cortina y a exponerse frente al sol, así como hay personas a quienes les irrita, les da urticaria estar ahí enfrente al sol media hora, a pesar de que sea beneficioso. Y por ignorancia, por oscuridad, y por esa razón, tanto la guía, principalmente la Gita, nos informa cuál es en la materia: bondad, pasión, ignorancia, para que uno vaya cultivando un poco más de bondad. Y entonces, gracias al cultivo de la bondad, uno pueda saberse con claridad quién soy, ¿no? No solamente que soy un alma y sirviente de Dios y ya, sino también conocer otros aspectos de mi propia persona, esa persona que está llena de cosas materiales, también conocerla, para con mayor transparencia convivir con otros. Y el servicio devocional, si uno lo está buscando, hace ese proceso de autoconocimiento, saber realmente quién soy, tanto la respuesta filosófica de que soy un alma espiritual sirviente de Dios, pero también quién soy en este momento actual, qué cualidades tengo, cuáles son mis vulnerabilidades, qué cosas necesito trabajar, en qué áreas necesito ayuda y en qué áreas he progresado y necesito reforzar esas áreas para brindarme a los demás en esas áreas en las cuales de manera natural soy más experto y se me da más natural. Todo ese proceso de autoconocimiento lo fomenta de manera muy acelerada el Bhakti para una persona que lo está buscando. Y de hecho, si una persona busca el autoconocimiento, el Bhakti se le va a dar de manera más fácil. Y una persona que intenta abrazar el Bhakti dejando de lado el autoconocimiento, esa propuesta no es sustentable, de acuerdo con las escrituras. Sigo con los otros versos, que solamente en este verso 5 hay un significado cortito y en los otros 2 versos no hay significado. Verso 5. Nimitani atyaristani kaletu anugatenrinam lobhadi adharma prakritim dristo vachanuyam nripa.
En el transcurso del tiempo llegó a ocurrir que la generalidad de la gente se acostumbró a la codicia, la ira y el orgullo, etc. Observando todos esos presagios, Maharaj Yudhishthira le habló a su hermano menor. Significado corto de este verso. Un rey tan piadoso como lo era Maharaj Yudhishthira de inmediato se perturbó cuando por toda la sociedad aparecieron signos tan inhumanos como la codicia, la ira, la irreligiosidad y la hipocresía. De esta declaración se infiere que todos esos síntomas de una sociedad le eran desconocidos a la época. Y a ellos les resultó asombroso experimentarlos con el advenimiento de Kali Yuga o la era de riña. Aquí interesante, como ya lo habíamos dicho algunas veces. Eh, desde esta perspectiva que el Bhagavatam nos comparte con estos versos, esas características inhumanas, como Prabhupada lo llama, la falsedad, la hipocresía, la codicia. Cuando se habla de la era de Kali, siempre de la era de riña e hipocresía, porque el problema principal de la era de Kali son las transacciones, la forma en la que nosotros nos relacionamos. Aparte, claro, en la era de Kali hay mala salud, hay mala memoria y otras cosas, hay desórdenes ambientales, pero siempre que se habla de la era de Kali se le atribuye riña e hipocresía, porque es lo más cruel de la era de Kali, la forma en la que nosotros nos dañamos entre nosotros mismos, nos dañamos a nosotros mismos como individuos y dañamos a otros, engañamos a otros con una cantidad muy grande de hipocresía y falsedad, repitiendo dichos populares que nada más aumentan la falsedad, repitiendo patrones y paradigmas que están ahí atornillados en nuestra cabeza y nosotros abrazando esos patrones y paradigmas, aumentando más la falsedad, flotando en el ambiente. Y una persona que esté dispuesta al cultivo espiritual, entonces vivirá una vida más transparente, por lo tanto, podríamos decir que estaría viviendo en otra época, a pesar de vivir en Kali Yuga, si deja de ser falso y vive una vida verdadera, conectado con la verdad, o sea, con el servicio a Dios, con Dios, que es la verdad absoluta, esa persona ya no es un Kali Yugense, se vuelve trascendental, por lo tanto se va a volver atractiva, podemos decir. Y los otros dos versos, Yudhishthira dice lo siguiente: Maharaj Yudhishthira le dijo a su hermano menor Bhimasena: envié a Arjuna a Dwaraka para que se reuniera con sus amigos y le preguntara a la personalidad de Dios, Krishna, acerca de su programa de trabajo. Y verso 7. Desde que partió han pasado 7 meses, mas aún no ha regresado. No sé realmente cómo están las cosas por allá. Vemos así a Yudhishthira intrigado por lo que está observando. Eso le hace pensar en su hermano que no ha vuelto. Y entonces le confía, le revela lo que hay en su mente, le revela su inquietud a Bhimasena, su hermano menor. Él expresa su inquietud ante su hermano para no quedarse con eso por dentro, él lo expresa, y ya que él estaba ahí cerca, ¿no? Muy bien, de mañana en adelante vamos a ver. Mañana es el verso 8, sí. Y vamos a ver a Yudhishthira ya no solamente observando estas cosas, sino él llegando a ciertas conclusiones. ¿Será que todo esto está ocurriendo por esta razón y esta otra razón? Yudhishthira ya hace su primer pregunta para sí mismo y es un tema interesante también el que comienza a partir de mañana, verso 8. Muy bien, por ahora nos vamos a detener aquí y nos vemos mañana, 7 de enero. Hare Krishna.